Vamos a ver algunos otros ejemplos como para completar un poco lo que hemos trabajado hasta el momento, sacar alguna duda si lo hubiere y ver algunas situaciones más, porque este tipo de ejercicio es una cuestión de practicar, ¿sí? Y hacer varias especies distintas, varias moléculas diferentes, y entonces ahí ustedes se van a ir encontrando con algunas situaciones que tal vez pueden parecer un poco más complejas y pueden ir analizando diferencias entre una y la otra. Me enviaron un mail preguntándome, ya no recuerdo bien quién era, pero consultándome por ejercicios extra. Recuerden que en el aula virtual están cargados los libros que utilizamos nosotros más comúnmente, sobre todo Chang y Witten. Los libros, si ustedes buscan los capítulos, porque a veces son más de uno, referidos a la parte de enlace, a lo largo del capítulo ustedes tienen ejemplos resueltos que pueden llegar a resolver para practicar. Lo que pasa es que la mayoría de esos en general los hemos visto en clase, pero hacia el final del capítulo ustedes tienen ejercicios extra y ejercicios complementarios que pueden resolver para poder ejercitar más si así lo desean, ¿sí? Es recomendable. Las respuestas normalmente los libros las tienen bien hacia el final, y bueno, dependiendo de la bibliografía, tienen respuestas a los ejercicios pares o impares. Si ustedes quisieran, pueden hacer aquellos ejercicios con respuesta como para corroborar, y si no, cualquier duda que vaya surgiendo, me van a consultar, ¿sí? Acá tenemos, fíjense que es un ejercicio propuesto, no es parte del ejercicio número 11, pero siempre nos gusta darlo con el profe Pablo porque, bueno, ya van a ver que es una bipiramidal trigonal, o sea que tiene esta cuestión de recordar dónde vamos a poner pares electrónicos sin compartir, si es que los hubiere, como en este caso los hay, y nos permite discutir un poquito más este tema de la polaridad de la especie, de no asociarla directamente con pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central, porque como vamos a ver en esta situación, la especie tiene pares electrónicos sin compartir sobre el xenón, que es el centro de la molécula, y aún así la especie final es apolar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros primero vemos acá para el difluoruro de xenón es, como siempre, distinguimos que esto es un compuesto covalente. Acá yo no agregué la diferencia de electronegatividad, luego ustedes lo pueden sumar, pero lo que nosotros vemos es un elemento que es de naturaleza no metálica, como lo es el flúor, y el xenón que, bueno, tiene esta particularidad de que es un gas raro, pero bueno, yo en su momento les mencioné que de los gases nobles, el xenón es el que tiene una química que tal vez es apenas más amplia que el resto de los elementos de los gases raros, que tal vez tienden muy poquito a combinarse. Nosotros eso ya lo sabemos por estructura atómica y tabla periódica. Los gases nobles tienen una configuración que ya naturalmente es muy estable, entonces la tendencia a la combinación con otros átomos es muy baja. Incluso si nosotros los queremos hacer reaccionar, necesitamos poner condiciones, digamos, severas de presión, de temperatura, como para poder generar algún tipo de reacción, pero bueno, eso no quiere decir que ninguno de los gases nobles reaccione con algún elemento en la tabla periódica. Acá vemos que el xenón tiene la capacidad de formar en particular compuestos con el flúor y con el oxígeno, por una simple razón, que el flúor y el oxígeno son los elementos más electronegativos de la tabla periódica, o sea que si hay alguien que tiene la capacidad de hacer reaccionar a un gas noble, van a ser ellos, ¿sí? Eso lo veremos más adelante en el año que viene, ¿sí? Pero como para que ustedes tengan una idea de que no se extrañen de ver, por ejemplo, este compuesto que incluye un gas raro, ¿sí? Al ver estos dos elementos, nosotros enseguida pensamos en un compuesto covalente, como les decía, pueden sumar la diferencia de electronegatividad, elaboran la justificación correspondiente y queda listo la identificación del tipo de compuesto. Una vez que nosotros determinamos que esto es covalente, pasamos entonces a hacer todo el análisis que hemos visto hasta ahora.
Comenzamos por el armado de la estructura de Lewis. Pido perdón, me molesta un poco la garganta hoy, ¿sí? Comenzamos por el armado de la estructura de Lewis, calculamos electrones necesarios, disponibles y compartidos. Para los electrones necesarios, el xenón se va a rodear de 8 idealmente. Ustedes dirán, pero es un gas noble, ya tiene 8 electrones a su alrededor, y eso es cierto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso es una pequeña pauta de que podemos llegar a tener, o lo más probable es que tengamos una expansión de octetos, porque si no el xenón no estaría sumando ningún electrón extra para generar el enlace, tendría que estar por sí solo, ¿sí? Que no es el caso. Pero bueno, no importa, supongamos nosotros en este caso no nos dimos cuenta de esa situación y consideramos que el xenón debe rodearse de 8 electrones. Más, tomamos 8 electrones para cada uno de los flúor, el resultado es 24, los electrones disponibles serán los 8 aportados por el xenón y los 7 aportados por cada uno de los flúor, o sea 7 por 2, el resultado es 22, y cuando vamos a calcular los electrones compartidos, 24 menos 22 nos da 2, que corresponde con un solo enlace, o un solo par enlazante. Ahí entonces nos damos cuenta nosotros, cuando contrastamos este valor con la cantidad de átomos periféricos que tenemos que unir al átomo central, que, digamos, nos faltan pares enlazantes. Por lo tanto, ahí tenemos la pauta de que el xenón efectivamente necesita ampliar octeto. Recordemos cómo era la situación, nosotros acá ya tenemos un par enlazante, nos falta enlazar un flúor más, entonces vamos a considerar 2 electrones extra para el átomo central, que en este caso es el xenón. Hacemos el recálculo de las operaciones y nos encontramos con, en los electrones necesarios, 10 para el xenón, 2 por 8 para los flúor, 26 es el resultado. Los disponibles no se modifican, y cuando calculamos los compartidos, 26 menos 22 nos da 4, que se traduce en 2 pares enlazantes. Como nos alcanza para unir todos los átomos periféricos, entonces esto por el momento anda bien, ¿sí? Calculamos entonces ahora los electrones no compartidos. Serán los electrones disponibles, en este caso 22, menos los compartidos, que son 4, el resultado es 18, dividido 2, 9 pares. Una vez que tenemos esto, vamos a plantear entonces la estructura de Lewis. Colocamos el xenón, que va a ser el elemento menos electronegativo en el centro de la estructura, y por el momento nosotros no conocemos todo esto, pero sí sabemos que tenemos 2 flúor, o sea que los vamos a poner separados uno del otro lo más posible, o sea que vamos a tender, yo creo, a ubicarlos a 180 grados, ¿sí? Uno hacia un lado y otro hacia el otro. Utilizamos cada uno de los pares enlazantes para unir los átomos periféricos al átomo central. Como no nos resta ningún otro par enlazante, entonces no hay enlaces múltiples, ¿sí? Son solo 2 enlaces. Y utilizamos los 9 pares de electrones no compartidos para llenar, primero que todo, el octeto de los periféricos. En este caso estamos utilizando 3 más 3, 6 pares, y nos están sobrando 3, lo que vamos a hacer es justamente ubicarlos alrededor del átomo central. Está plasmado justamente que el xenón tiene una expansión de octeto, ¿sí? Sí, ¿hay alguien que me pregunta algo? No estoy escuchando, no sé si es que hay abierto un micrófono, chicos, o hay alguien que quiera hacer una consulta. Bien, era un micrófono abierto. Les decía entonces, acá vemos justamente la expansión de octetos. Si nosotros contamos, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, que son los electrones necesarios considerados acá en la cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Empezamos con el análisis, vemos 2 enlaces covalentes que son simples, que son estos 2 que tenemos por acá. Vemos la presencia de 3 pares de electrones
de 3 pares de electrones, perdón, sin compartir alrededor del átomo central, que son estos que tenemos acá. Lo vuelvo a repetir porque me lo preguntaron un par de veces la clase pasada. No se hagan demasiado problema por este tema de que los enlaces están graficados de forma diferente. Recuerden que esto es solo para indicar el ángulo en el cual se encuentran estos pares de electrones no compartidos en este caso. Este par estaría saliendo por detrás de la pantalla, este par que es la cuña está saliendo por delante de la pantalla, mientras que este par que tenemos acá está justo en el plano de la pantalla. Entonces es como para indicar el ángulo de 120 grados. Si ustedes no lo hacen de esta forma en el parcial, hacen los 3 enlaces iguales, no hay ningún problema, ¿sí? Chicos, no se preocupen demasiado por eso. Vemos entonces geometría electrónica y molecular antes de seguir con lo que resta. Para ver el tema de la geometría, recuerden entonces geometría electrónica primero. Vamos a contar el número de zonas de alta densidad electrónica alrededor del átomo central, sin importar si son enlazantes o no. Vamos a contar, tenemos 1, 2 por acá, 3, 4, 5. Si nosotros tenemos a esas 5 zonas que disponerlas de manera tal de reducir la repulsión electrónica en el espacio, mentalmente pensamos un poquito en esa tabla que vimos la clase pasada y nos vamos a derivar en una estructura que va a ser bipiramidal trigonal, que es esta que estamos viendo acá. Fíjense que yo lo que hice acá fue graficarles básicamente la misma estructura, nada más que donde ustedes pueden ver las dos pirámides encontradas por la base, como para que tengan, para que puedan visualizarlo simplemente mejor, nada más. No es necesario que esto ustedes lo hagan, con que hagan la estructura de Lewis es suficiente. Vuelvo de nuevo sobre lo mismo. No hace falta que ustedes, si no hicieron la estructura de Lewis con esta forma originalmente, la vuelvan a reescribir o la vuelvan a dibujar con la forma de bipiramidal trigonal. Eso no es obligatorio. Si ustedes hubieran hecho la estructura de Lewis de otra forma y hubieran respondido geometría electrónica bipiramidal trigonal, la respuesta estaría bien, pero yo siempre les recomiendo graficarla otra vez con la geometría electrónica que corresponda, porque así es mucho más sencillo determinar la polaridad de la estructura, ¿sí? Tenemos entonces geometría electrónica bipiramidal trigonal, que es lo que vemos por acá. Tenemos que pensar entonces ahora que la bipiramidal trigonal tenía esta pequeña particularidad de que si nosotros tenemos pares de electrones sin compartir sobre el átomo central, como es acá la situación, no nos da lo mismo que esos pares estén en las posiciones ecuatoriales, como los vemos acá, o que estén en las posiciones axiales. Recordemos que habíamos charlado un poquito este tema de que la menor repulsión la teníamos en esta estructura cuando los pares electrónicos sin compartir los poníamos en posición ecuatorial, entonces a los 3 pares electrónicos sin compartir los ubicamos en el plano, ¿sí? Compartido con el centro de xenón, el átomo central. Y por arriba y por debajo del plano dejamos entonces a los flúor, ¿sí? Pensando un poco en esta estructura, ahora nosotros vamos a determinar geometría molecular. Para la geometría molecular nos vamos a olvidar, ¿sí?, de los pares electrónicos sin compartir y vamos a mirar solamente qué es lo que nos estaría quedando, no lo puedo encontrar, qué es lo que nos estaría quedando del resto de la molécula, y nos vamos a encontrar con esto que ustedes pueden ver acá a mano derecha, donde vemos claramente que la geometría molecular es lineal, ¿sí? Que es lo que les he puesto por acá abajo. ¿Estamos? Una vez que hemos determinado geometría, entonces ahora sí podemos hablar un poquito de ángulos de enlace. Los ángulos de enlace son claramente 180 grados, ¿sí? Podemos hablar de polaridad de la estructura. En este caso los enlaces individuales, primero que nada, son polares. Si tenemos que hacer un análisis, o ustedes quieren hacer un análisis más profundo de esto, vamos a cambiar de color. El flúor es el elemento más electronegativo, o sea que un momento de enlace será en este sentido, el otro momento de enlace será en este otro.
Claramente los momentos de enlace son iguales entre ellos, entonces con sentidos opuestos los podemos simplificar y el resultado, fíjense, será una estructura o una molécula apolar, ¿sí? A pesar de que, como dijimos antes, que los enlaces individuales son polares. ¿Qué pasa con los pares electrónicos sin compartir? Que yo acá, como he analizado esta estructura, los he ignorado un poco, pero no me puedo olvidar de que existen. Los pares electrónicos sin compartir, nosotros conversamos en su momento, que son como un polo de densidad negativa en sí mismos, porque los pares electrónicos sin compartir son electrones. Entonces, si nosotros volvemos un segundito sobre la estructura de Lewis completa, que es la que tenemos acá, también podemos llegar a dibujar momentos en este sentido, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con estos momentos? Están 120 grados uno del otro, entonces estas dos fuerzas que tenemos acá se descomponen en sus componentes y se van a cancelar junto con esta otra fuerza que tenemos acá. Por lo tanto, los pares de electrónicos sin compartir están generando momentos que en sí mismos en el plano se cancelan también, ¿sí? Y es por eso de que estamos teniendo pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central, pero la estructura es completamente simétrica, entonces la resultante de todas maneras sigue siendo igual a 0. Y es por eso que yo les digo, tengan cuidado con esta idea de tomar como regla que si tengo pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central, la estructura es polar porque no siempre es la situación. ¿Está? Acá vemos una excepción a ese caso. ¿Está? ¿Y qué nos falta? Nos está faltando entonces hibridación del átomo central. Recuerden, porque me lo volvieron a preguntar también, no hace falta que analicen orbitales, ni que analicen o que hagan niveles de energía, simplemente vamos a contar las zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central, nuevamente. Otra vez, no importa si esas zonas son enlazantes o no, y en el caso de los enlaces múltiples lo vamos a contar como uno solo. Teniendo presente esas situaciones, vamos acá a la estructura, la voy a limpiar nuevamente, y otra vez contamos, teníamos 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, enlaces simples y 3 sin compartir. 5 zonas. Si yo tengo 5 zonas de elevada densidad electrónica que acomodar alrededor del átomo central, entonces voy a necesitar 5 orbitales híbridos. Recuerden que cada orbital híbrido me sirve para acomodar 2 electrones, es decir, una zona de elevada densidad electrónica. Si necesito 5, pensemos en lo siguiente. Si nosotros mezclamos un S con 3P, recordemos que se generan 4 orbitales híbridos sp3, me está faltando 1, ¿sí? Porque dijimos que necesitábamos 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a sumar a la mezcla los orbitales D. Recordemos que el xenón pertenece en este caso 1, 2, 3, 4 al quinto periodo de la tabla periódica, o sea que tenemos súper disponibles orbitales D energéticamente en caso de que los necesitemos, así que pueden participar de la mezcla para generar orbitales híbridos sin ningún tipo de problema. Sumamos entonces un orbital D y vamos a generar 5 orbitales híbridos sp3d que corresponde a la hibridación justamente del átomo central para esta molécula. ¿Sí? Recuerden que la cantidad de orbitales atómicos que nosotros mezclamos va a ser igual al número de orbitales híbridos que se generan. ¿Sí? Fíjense, esta molécula es una molécula que normalmente suele costar trabajo para poder hacer el análisis, pero si ustedes aplican, entienden todo lo que hemos visto y lo aplican sin complicarse demasiado, es un análisis que se puede hacer perfectamente con lo que nosotros hemos visto hasta ahora. ¿Sí? ¿Alguna duda?
Profe, ¿Y qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, justamente por ahí lo de hibridación, porque cómo, ¿por qué se consideraron de esa forma, digamos, eso de los átomos? Básicamente hibridación, para que se me complica un poco con verlo bien, digamos. Bien, lo escribimos, porque por ahí si lo digo así en el aire queda como que no se entiende del todo. Recordemos entonces que para la hibridación lo que nos hace falta, de nuevo, lo mismo que en geometría electrónica, es contar el número de zonas de densidad electrónica alrededor del átomo central. En este caso, si nosotros las contamos, habíamos dicho que tenemos 5 zonas. ¿Sí? No importa, otra vez, si son zonas de enlace o pares electrónicos sin compartir en este caso, ¿sí? Da exactamente lo mismo. Y en esta molécula en particular tenemos todos enlaces simples, pero recordemos que si tuviéramos enlaces múltiples, por ejemplo dobles o triples, lo vamos a contar como solamente una zona de elevada densidad electrónica, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, fíjense, las zonas de densidad electrónica dijimos que están formadas siempre por dos electrones. Tal vez esos electrones son de enlace, tal vez son electrones sin compartir, pero cada una de esas zonas está formada por dos electrones, que justamente cada uno de los orbitales que nosotros vayamos a generar pueden ocuparse como máximo por dos electrones. Entonces, cada zona que nosotros estamos hablando ahora de elevada densidad electrónica va a ser ocupada o se va a corresponder directamente con un orbital híbrido que nosotros necesitemos generar. En este caso, si teníamos 5 zonas de elevada densidad electrónica, básicamente necesitamos generar 5 orbitales híbridos. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Nosotros sabemos que el número que se mezclen de orbitales atómicos va a ser igual al número de orbitales híbridos que nosotros vayamos a obtener. Entonces, si queremos generar 5 orbitales híbridos, de alguna forma necesitamos mezclar 5 orbitales atómicos. ¿Quiénes van a ser esos orbitales atómicos? Siempre vamos a empezar por el S. ¿Sí? En cada nivel tenemos un S para mezclar, tenemos 3P para poder mezclar, ¿sí? Hasta acá tenemos 4, 3P más 1, 4, y me está faltando 1. Entonces, en este caso, vamos a sumar los orbitales atómicos D. ¿Sí? Yo les decía recién, lo volvemos a explicar, no todos los elementos de la tabla periódica tienen orbitales D próximos en energía disponibles. Ya hemos conversado que los elementos del segundo periodo no disponen de orbitales D. Pero en este caso el xenón, que tiene la capacidad de expandir el octeto, como necesita, digamos, albergar más de 8 electrones a su alrededor, sí o sí va a necesitar justamente de disponer de los orbitales D que tiene cercanos en energía. Y lo puede hacer sin problema porque pertenece al periodo 5 de la tabla. Entonces, una vez que nosotros decidimos la cantidad de orbitales atómicos que necesitamos, simplemente el nombre de esos 5 orbitales híbridos va a salir directamente de la combinación que estamos haciendo acá. Estamos combinando un S con 3P, que lo vamos a anotar de esta manera, y un orbital atómico D. Eso genera 5 entonces orbitales híbridos sp3d, y sp3d es justamente la hibridación que le vamos a asignar nosotros al seno. sp3. ¿Sí? ¿Cómo van a ser estos sp3d? Recordémoslos un poco, van a ser 5 orbitales que van a ser degenerados, es decir, entre sí todos van a tener la misma energía. Su energía y su forma va a ser una mezcla entre la energía y la forma de todos los orbitales atómicos que les dieron origen, en este caso orbitales S, orbitales P y orbitales D.
¿sí? Y todos en este caso van a albergar lo siguiente. Si nosotros teníamos 5 orbitales híbridos y el xenón a su alrededor tiene que poner 2, 4, 6, 8, 10 electrones, entonces esos 10 electrones se pueden acomodar sin ningún problema en los 5 orbitales híbridos sp3d, dando un total de 5 por 2 en cada orbital, 10 electrones alrededor del xenón, ¿sí? No sé si ¿puedo hacer algún dibujo libre acá? Bueno, no importa, no necesito. Veamos, si yo hago 5 orbitales híbridos, esto recuerden que no lo necesitan hacer, pero es como para que ustedes lo vean. Bueno, perdón por el mal dibujo. Tenemos 5 que recuerden que son degenerados. Voy a buscar una flechita. Bien, el xenón originalmente viene con 8 electrones de valencia, entonces, no era la idea. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Estos 3 pares de electrones que nosotros tenemos acá son básicamente estos 3 pares de electrones sin compartir que vemos en el plano. ¿Está? Y después tenemos otros 2 electrones extra que ¿qué va a pasar? Se van a parear con los 2 electrones que están poniendo, en este caso los flúor, de manera tal de generar los 2 enlaces simples que vemos en este caso. Entonces así ustedes pueden rápidamente corroborar que la hibridación sp3d es correcta y sirve como para abarcar todos los electrones que nosotros necesitamos acomodar. ¿Vamos? ¿Un poco más claro? Sí, sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Algo que me olvidé mencionar, ustedes me pueden preguntar qué pasó con los otros 4D que nosotros no hemos utilizado. Recuerden que los orbitales D son 5. ¿Dónde quedaron? Quedaron, ¿sí?, simplemente sin utilizar en la energía original que tenían. ¿Está? Recuerden qué sucede con los P cuando nosotros generamos las hibridaciones SP2 o SP, esos P restantes quedan en la energía original que tenían, simplemente como orbitales atómicos puros. ¿Está? Estos D que quedan puros acá, de la misma forma que los P, tienen la posibilidad de generar enlaces múltiples en el caso de que nosotros lo necesitáramos. En particular, para esta molécula no nos hace falta. ¿Sí? Un comentario como para que lo tengan presente. Bien, voy a sacar rápidamente todo esto. Y vamos a ver un par de situaciones que me estuvieron consultando. ¿Sí? Esto lo vamos a ver ahora, no se asusten. Acá tenemos el ion nitrito, me lo preguntaron por mail. ¿Sí? El ion nitrito me parece, sí, es parte del ejercicio número 11. Cuidado que fíjense que el ejercicio 11 ahí les está diciendo ion nitrito, o sea que si vamos a partir desde el principio de todo, no me metan la pata en la nomenclatura, ¿no? ¿Sí? Háganme bien el ion nitrito, porque si acá me hacen nitrato o me hacen cualquier otra cosa que no está bien, entonces lamentablemente de ahí ya arrancamos como que todo mal. O sea que cuidado con el tema de nomenclatura. Eso antes que nada. Una vez que ustedes escriben el ion nitrito, determinan que esto es covalente, tenemos no metal, plantean la diferencia de electronegatividad, justifican su elección, todo eso que ya hemos visto. Como sabemos que es covalente, directamente nos vamos al análisis completo de la estructura. Planteamos acá electrones necesarios, disponibles, compartidos y no compartidos. El ion nitrito no tiene nada raro. Lo único que deben recordar es, por supuesto, en los electrones disponibles, sumar un electrón extra porque tenemos una carga negativa, ya que esto es
una especie aniónica mononegativa, ¿sí? Hacen todo el cálculo, volcamos. Bueno, algo que no dije en el anterior, no sé si lo vieron, acá a mano izquierda estaban calculadas las cargas formales para la estructura, ¿sí? Eso no lo dije en el difluoruro de xenón, pero sí está hecho por acá. ¿Está? Volvemos entonces acá. Trasladamos todo esto a la estructura de Lewis que tenemos por aquí. Disponemos nitrógeno en el centro, que es el más electropositivo, y luego los oxígenos al costado. Están de forma, digamos, simétrica. Podemos poner los dos oxígenos a cada lado por el momento. Tenemos 3 pares compartidos. Siempre los pares utilizamos primero uno para unir los átomos periféricos con el átomo central. En este caso usamos 1, usamos 2, y como nos sobra uno, se genera un enlace doble. 6 pares electrónicos no compartidos los utilizamos para completar el octeto de los periféricos. En este caso utilizamos 5, y el sobrante se ubica en este caso sobre el átomo central y le permite al nitrógeno completar su octeto también. Como esto es un ion, colocamos los corchetes, aplicamos la carga, y como la estructura es completamente simétrica, tenemos 2 enlaces nitrógeno-oxígeno, no tiene ningún sentido de que uno sea doble y el otro sea simple, o sea que la longitud y la energía de los enlaces sea diferente, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos resonancia y planteamos, en este caso, la otra estructura de Lewis con la doble flecha en el centro, y si no, utilizamos la flecha punteada, la línea punteada sobre ambos enlaces en este caso, ¿sí? Calculamos entonces cargas formales. Antes de que me olvide, fíjense que las cargas formales está calculada para el nitrógeno, para el oxígeno con simple enlace y para el oxígeno con doble enlace, que van a ser diferentes. La suma es -1, coincide con la carga del anión, o sea que estamos bien. Cuidado con esto, nosotros nos podemos detener y podemos pensar, esto es un oxoanión, o sea que podemos llegar a tener alguna situación particular, pero en este caso no, porque el nitrógeno pertenece al segundo periodo de la tabla periódica, no tiene posibilidad de expandir octeto, o sea que calculamos las cargas formales y lo dejamos ahí, ¿sí? Hasta ahí queda. Tenemos ya estructura de Lewis completa, pasamos a hacer el análisis. Vemos que tenemos, porque dice, bueno, acá yo puse un enlace covalente simple y resonancia. Esto en realidad ustedes lo pueden escribir como quieran. Pueden poner 2 simples y resonancia, pueden poner un simple y un doble más resonancia. Es simplemente como para que se entienda lo que vemos en la estructura. Lo pueden reescribir distinto, no hay problema. Y vemos un par de electrones sin compartir alrededor del átomo central. Determinamos geometría electrónica. Recuerden entonces nuevamente las zonas de densidad electrónica, no importa si son enlazantes o no, para determinar tanto la geometría electrónica como la hibridación, y lo que es enlaces múltiples lo contamos solamente como una. Entonces en este caso tenemos una por acá, otra por acá y otra por acá. En total son 3. Pensemos en modelo RPCB, los queremos distribuir en el espacio lo más lejos posible uno del otro, entonces pensamos en una disposición en el plano, 120 grados, eso nos define una geometría electrónica de tipo trigonal plano. Más o menos acá tenemos la estructura de Lewis dibujada de esa forma. Si queremos ver qué pasa con la geometría molecular, anulamos mentalmente este par electrónico sin compartir que tenemos acá, y vemos la forma que nos queda determinada solo por los pares enlazantes. En este caso la geometría es angular, que es lo que ustedes tienen escrito por acá. Con respecto a los ángulos de enlace, ¿qué pasa por acá? Recordemos que el par electrónico no compartido va a repeler con más fuerza a los pares enlazantes de lo que los pares de enlace se repelen entre sí. Entonces como que los pares de enlace se van a acercar un poquito uno con el otro, y el ángulo de enlace termina siendo inferior a 120 grados. ¿Estamos?
Por acá Emilio me pregunta en el chat, en caso de querer hacer un solo gráfico en una estructura con resonancia, en el caso de los enlaces hacíamos uno normal y otro con línea discontinua, exacto Emilio, y en el caso de los electrones no apareados como es, no sé si no apareados, será electrones no compartidos, cuidado porque no es lo mismo, ¿sí? Supongo que tu pregunta viene por el lado de los electrones no compartidos, esos quedan tal cual. No los vas a graficar de una forma distinta, Emilio, ¿sí? Solamente agregas lo que vendría a ser los doble enlaces o los electrones estos deslocalizados resonantes, los vas a simular con una línea discontinua. Y esa va a ser la única diferencia si vos querés resumir todas las estructuras resonantes en una sola representación. ¿Sí? Los electrones del oxígeno, de todas maneras, son electrones no compartidos, ¿sí? Porque en este caso, si ustedes grafican los niveles de energía, van a ver que son electrones no compartidos, pero que están apareados uno con el otro. Entonces, hay como que una diferencia entre el concepto de desapareado y no compartido, ¿no? Bien, perfecto. Seguimos entonces. Una vez que ya tenemos la geometría definida, vamos sobre la polaridad de la estructura. Analizamos primero que nada si los enlaces individuales son polares. La respuesta es sí, como es comúnmente la situación, porque tenemos enlaces formados por por átomos de dos elementos diferentes, es decir, elementos con distintas electronegatividades. Pero cuidado, de nuevo aparece la advertencia acá, no se analiza polaridad de la especie, o sea, nosotros no vamos a decir si esta especie es polar o apolar, porque estamos hablando de un ion, ¿sí? Una especie con carga. Lo único que nos queda determinar es la hibridación del átomo central. En este caso volvemos de nuevo sobre el número de zonas de densidad electrónica alrededor del átomo central. Dijimos que eran 3, lo vamos a hacer, a ver, por acá al costadito, lo vamos a escribir como para que puedan seguir ustedes más en detalle el razonamiento. Tenemos 3 zonas de elevada densidad electrónica, eso implica que vamos a necesitar 3 orbitales híbridos, lo que a su vez implica que vamos a tener que mezclar 3 orbitales atómicos entre sí. ¿Sí? ¿Qué orbitales vamos a mezclar? Bueno, vamos a mezclar un S y entonces utilizaremos 2p. Con 2p es más que suficiente, ¿no? ¿Qué nos resulta entonces en cuanto a hibridación? La hibridación va a ser simplemente sp2. ¿Está? Que es lo que ustedes están viendo acá en la parte de abajo. ¿Sí? Si queremos analizar un poquito qué está pasando con esos orbitales híbridos, acá recuerden se están generando 3 orbitales híbridos sp2. Esos orbitales híbridos nos están sirviendo para albergar el par electrónico sin compartir del nitrógeno, para el enlace simple, este que tenemos acá, y para el enlace sigma que tenemos acá entre el nitrógeno y el oxígeno. Y luego el P, ese que nos quedó sin mezclar, que nos quedó como orbital atómico puro, es el que nos sirve para generar el enlace doble, solapamiento lateral pi, que era lo que hablábamos en la clase pasada. ¿Vamos? Bien, me lo habían preguntado en particular, espero que haya sacado las dudas de a quien les estaba costando un poquito hacerlo. Esta filmina no la tienen, si quieren después las filminas que yo agregué, se las subo aparte, así como hice, me parece, con el ejercicio de la blenda en estequiometría. ¿No? Sí, Javier. Profe, en el libro de Witten, Sí. cuando habla, digamos, de todo esto de los ángulos de enlace, geometría electrónica y molecular, aclara en un punto que se tiene que conocer la geometría electrónica para poder determinar la geometría angular. ¿A qué se refiere con eso? Se debe conocer la geometría electrónica para determinar la geometría angular, o sea, la geometría molecular.
Perdón, sí, disculpe, molecular. Bien, no hay problema, justo en este caso es angular. Sí, digamos, la idea está correcta, porque cuando vos hablas de geometría, fíjate que yo siempre les planteo, o les pido que ustedes planteen la geometría electrónica antes que nada, porque la geometría electrónica, si recuerdan lo que hablábamos la clase pasada, es nuestra geometría base, ¿ya? Una vez que nosotros hemos definido la geometría electrónica, podemos de alguna forma anular, ¿sí?, mentalmente lo que vendrían a ser los pares electrónicos sin compartir y quedarnos solo con aquellas zonas que son de enlace, ya en la posición correcta para que nos determine la geometría molecular y nosotros nos demos cuenta cuál es. Hacer el proceso inverso, es decir, la geometría molecular primero y la geometría electrónica después, no te va a ayudar y no sería lo más correcto. Entonces, es una cuestión de el orden adecuado, el orden de los pasos en el cual vos analizas las geometrías, la electrónica primero y la molecular después. ¿Ah? Muchas gracias. No, de nada. Si vos no hicieras la electrónica primero, no tenés forma de determinar dónde están los enlaces para saber cuál es la geometría molecular. ¿Sí? Bien. Acá tenemos entonces dos ejercicios extra que yo les sumé. Uno de ellos es tetracloro, sí, es un tetracloruro de yodo, pero es la especie aniónica. Esto me lo habían preguntado por chat. Yo les había comentado que esto es un interhalógeno, es decir, un compuesto que está formado por halógenos, está como su nombre lo indica, y es un compuesto que me parece que lo hemos dado en alguno de los parciales del primer cuatrimestre, justamente como parte de este tipo de ejercicios, para que ustedes hagan el análisis de la estructura covalente. Rápidamente lo vemos porque no hay nada muy raro acá, pero sí como para que ustedes tengan la oportunidad de mirarlo, que lo conversemos. Tenemos acá el interhalógeno, obviamente esto es una estructura covalente, no metal con no metal, suman la diferencia de electronegatividad, justifican que esto es covalente. Una vez que tenemos hecho eso, calculamos electrones necesarios, disponibles y compartidos, nada raro por acá. Recuerden en los electrones disponibles, sumar como electrón extra la carga negativa que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Qué pasa cuando calculamos los electrones compartidos? Vemos que obtenemos dos pares, porque nosotros a los electrones necesarios acá al yodo, se lo hemos considerado como 8 porque la verdad que mirando un poco la estructura, no teníamos por qué pensar que el yodo iba a expandir octetos, ¿sí? Estamos viendo 4 periféricos, si decimos 4 átomos periféricos por 2 electrones cada uno, parecería que podía ser 8 sin problema, ¿está? Pero bueno, vemos que los pares no nos alcanzan para unir todos los periféricos y sabemos que el yodo tiene la posibilidad de expandir, entonces nos faltan unir 2 cloros extra, o sea que vamos a sumar 2 por 2, 4 electrones a los electrones necesarios del yodo, o sea que fíjense, pasamos de 8 a 12. ¿Ah? Recalculamos los electrones necesarios, los disponibles no se modifican, otra vez recalculamos los compartidos y obtenemos 4 pares, que es lo que nosotros necesitamos. Finalmente, los electrones no compartidos los calculamos y obtenemos 14 pares. ¿Sí? Trasladamos estas cuentas que nosotros hemos hecho acá a la estructura que estamos viendo en el centro. Tenemos yodo en el centro de la estructura, los 4 cloros dispuestos de la forma más simétrica posible, ¿sí? Acá los hemos puesto a los 4 en el plano. Utilizamos los 4 pares de enlace para unir los átomos periféricos al átomo central. No nos sobra ninguno, o sea que todos los enlaces son simples, y de los 14 pares no compartidos, vamos a utilizar 3 por 4, o sea 12, para completar los octetos de los cloros, y los 2 pares restantes los ubicamos sobre el átomo central, y acá queda representada la expansión de octeto para el yodo. ¿Está?
Una vez que tenemos todo esto listo, hacemos el análisis, 4 enlaces covalentes simples, 2 pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central. Vemos geometría electrónica y molecular en ese orden. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central. Pensamos el modelo RPCB, deriva directamente en una geometría electrónica de tipo octaédrica. Cuidado con la octaédrica, si nosotros teníamos pares electrónicos no compartidos, no daba igual dónde los poníamos, ¿está? Los podríamos poner en la parte ecuatorial o en la parte axial. Recordemos que si era un par electrónico sin compartir o si eran dos, los vamos a poner en las posiciones axiales, ¿sí? Si ya tenemos más de dos, los poníamos en las posiciones ecuatoriales. En este caso, como son dos, los ubicamos en las posiciones axiales y miramos qué es lo que nos estaría sobrando, por así decirlo. Nos sobra esta estructura plana cuadrada, ¿sí? Que tenemos alrededor del yodo como átomo central. Entonces, geometría molecular cuadrada plana. Ángulos de enlaces, simple, 90 grados, uno con el otro. ¿Ah? Polaridad, enlaces individuales polares, está porque tenemos cloro y yodo que tienen diferente electronegatividad, pero no analizamos polaridad de la estructura porque esto es un anión, ¿sí? Hibridación, nuevamente recordamos, son 6 las zonas de elevada densidad electrónica que tenemos que acomodar, ¿sí? 6 zonas, o sea que requerimos 6 orbitales híbridos, lo que implica que vamos a mezclar 6 orbitales atómicos, ¿sí? ¿Qué vamos a mezclar? Mezclaremos un S con 3P más 2D. ¿Sí? Contemos, tenemos 3 de acá, más 2 son 5, más 1 son 6. La hibridación entonces resultante será SP3D2, ¿sí? Que es la que estamos viendo por acá abajo. ¿Estamos? Agustina me pregunta si la geometría molecular no sería tetraédrica. No, no hay manera, Agustina, de que sea tetraédrica, no hay forma. Tetraédrica, si vos tuvieras 4 zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central, y en este caso tenemos 6. O sea que no hay manera, por más que 4 de ellas sean enlazantes, no hay forma de acomodar los pares electrónicos no compartidos de manera tal que estos 4 generen un tetraedro. Aunque los pusieras en posiciones ecuatoriales, no lo generarían tampoco. Generarían o un balancín o un angular. Cata me pregunta si a la hora del análisis de las moléculas en las consignas de los parciales va a estar detallado exactamente qué ítems hay que poner. Normalmente está detallado, Cata, ¿sí? Pero yo creo que después ya de haber hecho tantos, me parece que ya ustedes se dan una idea de cuáles son los ítems que nosotros pedimos, pero en general están detallados. ¿Sí? Bien. Hacemos un ejemplo más, que normalmente es como que así que genera problemas, pero bueno, lo vamos a conversar. El anión perclorato, ¿sí? Por acá tenemos parte de la deducción hecha, no se asusten, ya vamos a ver qué es todo esto que está escrito acá, ¿sí? Tenemos anión perclorato, nuevamente, lo más probable es que el ejercicio diga anión perclorato, no me metan la pata, háganme la nomenclatura como corresponde, ¿sí? La fórmula como corresponde. Tenemos acá, este anión proviene del ácido perclórico, pierde un protón, asume una carga negativa, que es lo que estamos viendo en este caso. Vemos que el cloro es un no metal, el oxígeno es un no metal, o sea que esto obviamente es una estructura de tipo covalente, agregamos la diferencia de electronegatividad y completamos la justificación. Tenemos eso, pasamos entonces a armar la estructura.
Calculamos electrones necesarios, acá directamente están contemplados 5 por 8, 40. Los electrones disponibles, 1 por 7 por el cloro, 4 por 6 por el oxígeno, y sumamos el electrón que proviene de la carga, ¿sí? Electrones compartidos, calculamos, obtenemos 8, dividimos 2 por 2, nos da 4. Fíjense que nos alcanzan perfectamente los pares de enlace como para unir todos los átomos periféricos al átomo central. O sea que hasta el momento ningún problema. Calculamos los electrones no compartidos, el resultado es 24 dividido 2, 12 pares. Trasladamos esto a la estructura que vemos acá al costadito. Cloro, átomo central de la estructura, los oxígenos los distribuimos de forma periférica. Utilizamos los 4 pares de enlace para generar la estructura inicial, es decir, unir los átomos periféricos al átomo central, y utilizamos los 12 pares en su totalidad para completar los octetos, en este caso de los oxígenos. No sobran pares de enlace, o sea que todos los enlaces por el momento son sencillos, y no sobran pares no compartidos, o sea que el átomo central no tiene pares electrónicos sin compartir. Encerramos la estructura entre corchetes y sumamos la carga negativa. Y ahora viene el tema. Calculamos cargas formales. Fíjense, carga formal de cloro nos va a quedar más 3 y la carga formal de los oxígenos nos va a quedar menos 1. Nosotros sumamos los 4 oxígenos con el más 3 y el resultado va a ser menos 1, que se corresponde con la carga de la estructura, o sea que estaría correcto. Ahora, nosotros de nuevo, hagamos lo que hicimos con el nitrito. Miramos un poco la fórmula y vemos que esto es un oxoanión. Recordemos que hemos trabajado con el sulfito previamente en clase y habíamos visto esta particularidad que tienen los oxoaniones, de que si su átomo central pertenece al tercer periodo o superior, nosotros debemos buscar generar tantos enlaces múltiples como sea necesario para disminuir la carga formal del átomo central hasta 0. ¿Por qué buscamos hacer algo así en aniones como el sulfito o el perclorato y no como en el nitrito o en el nitrato? Porque justamente cloro y azufre, por ejemplo, tienen la posibilidad de expandir octetos si es necesario. Entonces, como tienen la posibilidad de expandir octeto, van a hacerlo a favor de justamente tener una carga formal que sea nula. ¿Está? Recordemos entonces que si nosotros queremos bajar la carga formal del átomo central, la vamos a disminuir en una unidad si generamos un enlace doble. En este caso, como necesitamos disminuirla nosotros en 3 unidades, vamos a tener que generar 3 enlaces dobles. Y acá aparece la estructura B que vemos al costado. Recordemos de dónde venían esos enlaces dobles, justamente de los electrones, en este caso, que están aportando los oxígenos periféricos. Fíjense, tenemos un oxígeno que suma un doble, otro oxígeno que suma otro doble, y otro oxígeno que suma un doble extra. Y derivamos en la estructura que estamos viendo acá, que es la estructura más representativa para el anión perclorato. Cierro la idea y veo cuáles son las consultas. ¿Qué es lo que nos está faltando en esta estructura acá? Bueno, todos los enlaces cloro-oxígeno son iguales, ¿está? Porque la idea es que la estructura sea completamente simétrica. No tiene sentido que algunos enlaces tengan una energía y una longitud diferente. Entonces, planteamos deslocalización y por lo tanto estructuras resonantes, que son todas estas que vemos acá en la parte de abajo, ¿sí? Pueden resumirlas en una sola estructura utilizando las líneas punteadas, no hay ningún problema con eso. Recalculamos las cargas formales, fíjense que está acá al costadito, calculamos carga formal para el cloro, ahora nos va a dar 0, que es lo que estábamos buscando. La carga formal para los oxígenos de simple enlace es menos 1, y los de doble enlace es 0. Si nosotros sumamos todo esto, seguimos obteniendo menos 1, que representa la carga del anión. ¿Sí? Mismo análisis que hicimos para el caso del sulfito en su momento. ¿Sí?
Por acá Javier me pregunta si hay algún caso en el que la carga formal del átomo central sea -1 o menor, es más negativo supongo. Y por lo tanto haya que aplicar esa regla. ¿A qué regla te referís, Javier? Profe, por ejemplo, en el caso de la carga formal del cloro, que en un principio le da un valor de +3, ¿Sí? yo me pregunto si puede que dé -1, -2, o siendo el átomo central. Entiendo, siendo el átomo central de una especie oxoaniónica como la que estamos viendo acá, no va a quedarte negativo, siempre te va a quedar positivo. ¿Está? Y bueno, vos buscarás en esa situación disminuirla o llevarla a 0. Siempre que vos tengas que aplicar un procedimiento como este, la carga formal del átomo central en el oxoanión te va a quedar positiva mayor a 0. Por supuesto, como inicio, vos después la buscas disminuir. ¿No? Muchas gracias. No, de nada. Esto es lo que nosotros habíamos hecho con el sulfito, o sea, hasta acá teníamos estructura de Lewis. ¿Qué es lo que nos estaría faltando? Bueno, todo lo otro que hemos agregado en las últimas clases. Fíjense que lo sumamos acá. Miren, acá está la estructura, se las puse a la estructura resumida, si no quieren escribir todas esas estructuras resonantes, ¿sí? Fíjense que añadí las líneas punteadas. Sí, algo que me gustaría, si ustedes tienen las filminas impresas o lo pueden agregar por ahí, completen sí los octetos de los oxígenos periféricos, porque eso es importante para las profes del teórico que puedan observar que ustedes han buscado completar los octetos de todos los átomos pertenecientes a la estructura. Entonces, completen ahí como para que quede bien hecha. ¿Está? Vamos entonces a analizar la estructura. Tenemos, fíjense acá yo les puse 4 enlaces covalentes simples y más la resonancia. Si ustedes quisieran ponerlo como está acá, 4 enlaces simples, 3 dobles más resonancia, no hay problema. Es como ustedes quieran describir la estructura. Lo importante es que la gráfica esté bien, ¿sí? Si ustedes en el parcial no quisieran escribir esto, no hay ningún problema. Escriben la gráfica, la estructura de Lewis y directamente ya analizan geometrías, ángulos de enlace, polaridad, hibridación, y con eso es suficiente. Esta primera parte, si no quieren escribirla, no hay drama. ¿Qué es lo que vemos? Ningún par de electrones sin compartir alrededor del átomo central. Esto que me indica que la geometría molecular va a ser igual a la geometría electrónica, o sea que este análisis se simplifica bastante. Vamos a determinar geometría electrónica. Contamos zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central. Cuidado, recordemos que las dobles se cuentan como una, o sea que tenemos 1, 2, 3, 4. Las distribuimos en el espacio lo más lejos posible una de la otra. Eso nos da como resultado una estructura de tipo tetraédrica, que es la que estamos viendo justamente acá. ¿Sí? De nuevo, yo acá le superpuse el tetraedro como para que ustedes lo puedan visualizar un poquito mejor. Fíjense que el cloro está en el centro del tetraedro y los vértices del tetraedro son los periféricos, en este caso los oxígenos. Pero ustedes no hacen falta que hagan esto en el parcial, con que hagan esto es suficiente. Geometría molecular, entonces en este caso, igual a la geometría electrónica, ¿sí? Porque no hay pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central. Los ángulos de enlace típicos de un tetraedro, 109,5 grados. Polaridad, los enlaces individuales son polares porque naturalmente la electronegatividad del átomo central y los periféricos es distinta, pero no vamos a analizar polaridad de la especie porque se trata justamente de un anión. ¿Sí? Por último, nos queda la hibridación del átomo central. Fíjense que es incluso más sencillo que lo que hemos estado analizando hasta ahora. Tenemos 4 zonas de elevada densidad electrónica, por lo tanto necesitamos 4 orbitales híbridos, lo que implica que vamos a mezclar 4 orbitales atómicos.
que ¿quiénes serán? Un S más 3P. Por lo tanto, la hibridación va a ser sp3, que es la que estamos viendo acá escrita en la filmina. ¿Sí? Y con eso cerraríamos el análisis de la estructura. ¿Por qué vamos a ver fuerzas intermoleculares después de haber visto toda esta parte de enlace primero? Por la simple razón de que las fuerzas intermoleculares nosotros vamos a poder determinar de qué tipo son siempre y cuando conozcamos la geometría de la molécula. Puntualmente, sobre todo, que conozcamos si la molécula es polar o apolar. ¿Está? Eso va a definir el tipo de fuerzas intermoleculares que vamos a tener entre las moléculas de una determinada especie. Por supuesto, hay situaciones donde vamos a tener iones combinados, entonces, bueno, esos serán casos particulares, o tendremos situaciones puntuales como la interacción de tipo puente hidrógeno, pero son cosas que le vamos a sumar a el análisis de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Como siempre tenemos un resumen al principio en las filminas, en este caso, para este tema, en la primera parte del resumen, del repaso de lo que ustedes han visto en el teórico, ya van a ver que es más largo de lo que en realidad son los ejercicios, pero bueno, nos tomamos un poco de tiempo acá porque si entendemos bien esta primera parte, después la resolución de los ejercicios resulta bastante simple. Repasamos qué tipo de interacciones pueden llegar a existir entre distintas especies, es decir, con qué interacciones nosotros vamos a trabajar. Lo primero que yo quiero mencionarles acá es que fíjense la palabra que estamos utilizando, estamos hablando de interacciones y no fuerzas intermoleculares. Por una razón específica, la palabra interacciones es mucho más abarcativa, abarca, por ejemplo, como su nombre lo indica, interacciones de tipo ion-ion, que en rigor de verdad no entrarían dentro de lo que se corresponde con una fuerza intermolecular, es decir, una fuerza o una interacción entre moléculas. ¿Por qué? Porque los iones no son moléculas, son especies iónicas. ¿Está? Entonces la palabra interacciones es más abarcativa y más correcta para utilizarla en este caso, donde vamos a hablar no necesariamente siempre de interacciones entre moléculas. La primera, que es la más sencilla que encontramos acá, es la interacción ion-ion, es decir, una interacción que se da entre especies que tienen carga neta. Estas especies con carga pueden ser monoatómicas, por ejemplo, un catión sodio y un anión cloruro, o pueden ser especies poliatómicas, como por ejemplo el anión nitrato, que acá está puesto muy simple, no está representada la resonancia, pero porque está puesto de forma sencilla, y vemos la interacción con el catión potasio en este caso. Entre dos especies con carga neta, las interacciones son de tipo electrostáticas y están gobernadas por la ley de Coulomb, es decir, producto de las cargas sobre o inversamente proporcional con la distancia. ¿Qué más tenemos? Podemos tener interacciones ion-dipolo permanente. ¿A qué me refiero con dipolo permanente? Me refiero básicamente a moléculas o estructuras que son polares, es decir, que tienen dipolos positivos y negativos marcados ya de por sí en la estructura. ¿Sí? Nosotros somos capaces de identificar un desplazamiento de la densidad o la nube electrónica y podemos identificar una zona de riqueza electrónica donde tenemos un polo negativo y una zona de deficiencia electrónica donde tenemos una densidad de carga positiva. ¿Sí? Y por supuesto, en este caso, esto está interaccionando con una especie con carga neta. Un ejemplo de esto lo vemos cuando disolvemos algún electrolito en agua, por ejemplo, en este caso cloruro de sodio. Cuando nosotros lo disolvemos en agua, el anión cloruro se va por su lado, el catión sodio se va por el otro. Esto lo vimos cuando vimos disociación de sales, ¿sí? Si se acuerdan. Y una vez que los iones se fueron cada uno por su lado, las moléculas de agua van a
solvatar, ¿sí?, a cada uno de los iones. ¿Estamos? Este proceso de solvatación es un proceso de alguna forma de hidratación. ¿Estamos? Si recordamos un poco la estructura de la molécula de agua, acá fíjense que para poder analizarla necesitamos conocer cuál es la geometría molecular. La molécula de agua es angular o tiene una geometría molecular angular, donde reconocemos una densidad de carga negativa alrededor del oxígeno y densidad de carga positiva alrededor de los hidrógenos. Obviamente, cuando las moléculas de agua van a estar interaccionando con el anión, entonces se van a posicionar de manera tal que el polo de densidad positiva, en este caso los hidrógenos, son los que van a estar interaccionando de forma directa con el cloruro. Mientras que cuando estén hidratando al catión sodio, se van a posicionar de manera tal que la densidad negativa o el polo negativo, en este caso el oxígeno, es el que va a estar interaccionando de forma directa con el catión sodio. Al margen de todo eso, estos son ejemplos entonces de una interacción ion-dipolo permanente. Podemos tener también interacciones ion-dipolo inducido, es decir, vamos a tener un anión en este caso, por ejemplo cloruro, pero ahora la molécula con la cual va a estar interaccionando, en lugar de ser una molécula polar, es decir, con dipolos permanentes, va a ser una molécula apolar, ¿sí? En este caso, yo les puse, por ejemplo, la molécula de metano, que ya le hemos trabajado previamente también, ¿sí? La molécula de metano tiene su densidad electrónica completamente distribuida de forma pareja, o sea que no identificamos ni polo positivo ni polo negativo, ¿sí? Cuando interacciona con un anión, en este caso con el cloruro, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a generar sobre esta especie, sobre esta molécula, lo que reconocemos como un dipolo inducido. Este dipolo que se va a producir va a tener una zona de densidad positiva y una zona de densidad negativa, pero justamente generada a raíz de la perturbación que este anión, en este caso, está generando sobre la densidad electrónica o la nube electrónica de la molécula que originalmente era apolar. ¿Cómo se produce la perturbación? Bueno, acá como nosotros tenemos un anión, la proximidad del anión va a generar una zona, fíjense, de densidad de carga positiva, que va a ser la que va a estar interaccionando con el anión de forma directa, y del otro lado de la molécula, por supuesto, se genera una densidad de carga negativa. ¿Estamos? Acá yo les puse otro ejemplo que es exactamente lo mismo que estábamos discutiendo recién, nada más que fíjense, lo que hemos modificado es la molécula apolar. En este caso la molécula es una molécula de hexano, esto es un compuesto orgánico. Fíjense, acá está la fórmula desarrollada, como para que ustedes lo vean, está formado, como su nombre lo indica, por 6 átomos, ¿sí? En este caso de carbono, y tenemos siempre alrededor de cada uno de los átomos de carbono 4 enlaces en todo momento, ¿sí? Esta es una molécula orgánica típica. Si ustedes miran un poquito cuál es la estructura, van a ver que nosotros no tenemos ningún átomo con una electronegatividad muy diferente marcada que haga que se genere un dipolo permanente en esta estructura. Por lo tanto, en general, estas situaciones como la que vemos acá, como este tipo de sustancias, son sustancias de naturaleza polar. ¿Por qué se las presento? Porque muchas veces las utilizamos para plantear situaciones en los parciales y no me gustaría que esa fuera la primera vez con la que ustedes tienen contacto con este tipo de fórmula. Entiendo que es un compuesto orgánico, que ustedes no necesitan saber cómo es su estructura. En el caso que nosotros se lo demos o lo involucremos en un ejercicio en el parcial, le vamos a dar la estructura como para que ustedes la vean, o por lo menos le vamos a dar esta, pero bueno, es como para que no se encuentren con este tipo de cosas por primera vez en el parcial y los descoloque, entonces por eso se las presento con anterioridad. Esta molécula, piensen, como la molécula de metano, no tiene nada diferente, es una molécula de naturaleza apolar, entonces cuando interacciona con un ion va a generar este
dipolo instantáneo que habíamos estado hablando en la molécula de metano, exactamente de la misma forma. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos dipolo-dipolo permanente, es decir, interacción entre dos moléculas que son polares. ¿Está? En este caso, fíjense, tenemos metanol, que es un alcohol orgánico. Acá podemos ver la estructura de Lewis. El átomo central es el carbono, tenemos 3 átomos de hidrógeno y tenemos lo que vendría a ser un oxidril. ¿Sí? Un átomo de oxígeno unido directamente al átomo central y un hidrógeno que está a su vez unido al átomo de oxígeno. Similar a lo que hemos visto en la disposición de los ácidos, ¿sí? De los oxoácidos. Bien, acá tenemos esta molécula que es una molécula con un dipolo permanente. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un átomo muy electronegativo, entonces en esta molécula se va a producir un desplazamiento de la densidad electrónica de manera tal que alrededor del oxígeno vamos a encontrar la densidad de carga negativa y del lado opuesto de la molécula encontraremos la densidad de carga positiva. Y en este caso, está interaccionando con cloroformo, que el cloroformo, fíjense, tenemos un carbono central, un hidrógeno periférico y 3 cloros. Esta molécula es claramente polar. La zona de los cloros va a ser la zona de densidad de carga negativa, porque los cloros son más electronegativos, mientras que la zona del hidrógeno será la de densidad parcial positiva. Pero fíjense cómo esto yo lo estoy pasando bien rápido, pero son todas estructuras que al ustedes ya haber entendido todo lo de enlace previamente, es algo que viendo la fórmula ustedes pueden llegar a armar la estructura de Lewis e interpretar cómo es la geometría de la molécula y cómo es su polaridad. Si ustedes previamente no pueden hacer todo eso, entonces la parte de fuerzas intermoleculares va a ser virtualmente imposible poder analizarla, ¿sí? Partimos de la base de que ustedes toda la parte de enlace lo tienen comprendido. Decíamos, entonces tenemos cloroformo, que es una estructura también polar. ¿Qué va a pasar? Dipolo positivo de una de las moléculas interacciona con el dipolo negativo de la otra, ¿sí? Dipolo-dipolo permanente. También tenemos la opción de tener dipolo-dipolo inducido, es decir, una molécula que sea polar, como por ejemplo el metanol que estábamos viendo recién, interaccionando con una molécula apolar, en este caso, por ejemplo, el metanol que habíamos visto, el metano que habíamos visto hace un ratito, ¿sí? ¿Qué va a suceder? De la misma forma que el ion, la proximidad del metanol, en este caso, que es una molécula que tiene dipolos marcados de forma permanente, cuando se acerca a la molécula de metano, siendo el metano una sustancia apolar, se va a generar en la molécula de metano este dipolo inducido o temporal que le va a permitir a la molécula interaccionar con la molécula de metano. ¿Está? Por supuesto, va a interaccionar el dipolo positivo generado temporalmente en la molécula de metano con el dipolo negativo de la molécula de metano, ¿sí? O viceversa. También puede ser positivo del metano con el negativo del metano. ¿Está? Eso no hay problema. Por último, ¿qué tenemos? Fuerzas de dispersión. Las fuerzas de dispersión las encontramos entre dos moléculas que son apolares, ¿sí? Por ejemplo, dos moléculas de metano, como las que habíamos visto recién, o dos moléculas, puede ser dos moléculas de hexano, como las que habíamos visto hace un rato, o fíjense acá les pusimos una molécula de hexano, que ya la habíamos trabajado, con una molécula de octano, ¿está? El octano es igual al hexano, nada más que en lugar de tener 6 átomos de carbono, tiene 8, ¿sí? Pero sigue siendo una estructura de tipo apolar. ¿Qué pasa en el caso de las fuerzas de dispersión? En el caso de este tipo de interacciones, nosotros tenemos, veamos las moléculas de metano, que por ahí son más familiares que el hexano y el octano. Así como cuando nosotros acercamos un ion o una molécula polar a una molécula apolar, se produce esta perturbación de la densidad electrónica en la estructura apolar y se generan estos
dipolos positivos y negativos instantáneos o temporales. Bueno, cuando dos moléculas apolares se aproximan una mucho con la otra, las nubes o las densidades electrónicas se van a terminar perturbando entre sí de la misma forma. ¿Ah? Entonces, al perturbarse las densidades electrónicas, se va a generar temporalmente un dipolo inducido en una de las moléculas apolares y se genera un dipolo inducido también en la otra molécula apolar. Eso hace, o eso nos permite, que dos moléculas apolares puedan interaccionar una con la otra. ¿Sí? ¿Qué vemos? En una de las moléculas apolares, por supuesto, dipolo positivo y negativo, y en la otra lo mismo, el positivo interacciona con el negativo. ¿Vamos? Acá vemos el caso similar para moléculas también de tipo orgánica, pero con más cantidad de carbonos. Y finalmente, un caso particular de interacciones o fuerzas de tipo intermolecular es una interacción puente-hidrógeno que necesitamos tener características específicas para que la interacción puente-hidrógeno se pueda llegar a dar. ¿Sí? Necesitamos tener una molécula que tenga un átomo de hidrógeno unido a un átomo de flúor, nitrógeno y oxígeno. En este caso, yo el ejemplo que les puse fue una molécula de metanol que ya le hemos trabajado previamente. En la molécula de metanol nosotros tenemos un hidrógeno unido de forma directa a un átomo de oxígeno. Interaccionando con otra molécula, ¿sí?, que tenga a su vez un átomo de flúor, nitrógeno u oxígeno con pares electrónicos sin compartir. En este caso, lo que yo les puse fue una molécula de agua, que la molécula de agua tiene un oxígeno con dos pares electrónicos sin compartir, que ya le hemos visto previamente. En este caso, justo el puente hidrógeno que les marqué acá en la gráfica es del hidrógeno que está unido al oxígeno del agua con los pares electrónicos sin compartir del oxígeno del metanol, que también tiene dos pares si ustedes hacen el diagrama de Lewis. Pero, como les decía recién, también puede llegar a producirse un puente hidrógeno entre el hidrógeno unido al oxígeno del metanol con uno de los pares electrónicos sin compartir del oxígeno del agua. ¿Por qué es tan importante que tengamos estas características en particular? Porque nosotros, para tener un puente hidrógeno, requerimos un hidrógeno que tenga una densidad de carga positiva muy, muy marcada. La única forma de tener eso es que justamente este hidrógeno esté unido a un átomo muy, muy electronegativo. Si nosotros pensamos los átomos más electronegativos de la tabla periódica, nos vamos a encontrar justamente con flúor, nitrógeno o con oxígeno, ¿sí? Y ese hidrógeno con densidad de carga positiva necesita interaccionar con una densidad de carga negativa, bien marcada, que va a ser justamente pares electrónicos sin compartir de un átomo también electronegativo. ¿Sí? Si nosotros no tuviéramos alguna de estas dos condiciones, no podríamos tener una interacción de tipo puente hidrógeno. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Hay alguna duda sobre los tipos de interacciones que pueden tener? Bien. Continuamos entonces. Vamos a organizar un poquito todas estas interacciones y los vamos a volcar en este diagrama que ustedes están viendo acá. Este cuadro nos permite de una forma muy sencilla distinguir una interacción de la otra. ¿Cómo hacemos? Lo primero que nos vamos a preguntar si nosotros tenemos interaccionando dos especies, ¿sí?, es si en esa interacción de alguna forma participan iones. Si la respuesta es sí, entonces la interacción puede ser ion-ion, en el caso de que justamente sean dos iones, o si no, la interacción puede ser ion dipolo permanente, si es un ion con una molécula polar, o puede ser ion dipolo inducido, si es un ion con una molécula apolar. ¿Sí?
Si no llegaran a participar iones, ¿sí? La respuesta fuera no, entonces lo que nos vamos a preguntar es si alguna de las moléculas que participan son polares, ¿sí? Si la respuesta a esta pregunta es no, es decir, que las dos moléculas que interaccionan son apolares, entonces el tipo de interacción que tenemos es de dispersión, ¿sí? Y si alguna de las moléculas que participa termina siendo polar, nos vamos a preguntar si cumplimos con la condición de que haya un hidrógeno unido a nitrógeno, oxígeno o flúor. Si la respuesta a esta pregunta es sí, entonces vamos a estar en presencia de una interacción de tipo puente hidrógeno. Y si la respuesta es no, ¿qué va a pasar? Recordemos que por lo menos una de las moléculas era polares, ¿está? Entonces, vamos a tener o dipolo permanente si la interacción es entre dos moléculas polares, o tendremos dipolo inducido si la interacción es entre una molécula polar y una apolar. ¿Está? Entonces, si nosotros pasamos por todas estas etapas haciéndonos estas preguntas, podemos identificar de una forma simple el tipo de interacción frente a la cual estamos presentes. Volviendo a recalcar lo mismo, para nosotros poder hacernos estas preguntas, necesitamos que ustedes puedan hacer la estructura de Lewis del compuesto y que sepan analizar geometría electrónica, geometría molecular y polaridad, ¿sí? Si no podemos hacer eso, no vamos a poder distinguir entre estructuras polares y apolares, entonces no vamos a poder distinguir entre el tipo de interacción que tenemos, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar o cómo vamos a clasificar u ordenar, como ustedes quieran decirle, un poco la magnitud de estas interacciones? Porque muchos de los ejercicios de fuerzas intermoleculares se trata de que nosotros podamos identificar cuáles son las interacciones entre tal vez dos o tres sustancias distintas que son las más fuertes o las más débiles, ¿sí? De eso se tratan los ejercicios. Entonces nosotros no solo tenemos que poder identificar las interacciones, sino que también tenemos que poder clasificar o analizar su magnitud. Acá tenemos un cuadrito nuevamente. Fíjense, aquellas interacciones que involucran iones normalmente son las de mayor magnitud, ¿sí? Entre las que involucran iones, por supuesto las más fuertes van a ser la ion-ion, un poquito menos fuerte la ion-dipolo, dipolo permanente, o sea, ion molécula polar, y un poco menos a su vez vamos a tener ion dipolo inducido, es decir, ion molécula apolar, ¿sí? Luego de las interacciones que involucran iones, las que le siguen en magnitud son aquellas que involucran puente hidrógeno. Luego le siguen, es decir, disminuyendo la fuerza, ¿no? Luego le siguen aquellas que involucran moléculas que tienen dipolos, ¿está? Dipolos permanentes. Podemos tener una interacción molécula polar, esa va a ser más fuerte que una interacción entre una molécula polar y una molécula apolar, es decir, dipolo inducido. Y por último, en general, las más débiles de todas son las interacciones de tipo dispersión, es decir, entre moléculas apolares, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá con estas flechas? Es como para que ustedes tengan en cuenta de que puede llegar a suceder que nos encontremos con fuerzas de dispersión cuya magnitud sea superior a fuerzas de interacción que involucren moléculas polares. Y ya vamos a ver cuál es la razón de eso, ¿está? Es decir, que este orden que tenemos acá puede llegar a invertirse. Es por eso que fíjense que acá está marcado en la pregunta, esto que nosotros vemos acá son solamente tendencias generales, como para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos un análisis un poco más fino sobre la comparación de la magnitud de esta fuerza. ¿Ah? ¿Cómo vamos hasta acá, chicos?
Bien, profe. ¿Vamos bien? Bien. Como les digo, voy bastante rapidito porque es un repaso que estamos haciendo de lo que ustedes vieron en el teórico, ¿no? Vemos cómo evaluamos la magnitud entonces de las interacciones. Si las interacciones involucran un ion, nuevamente tenemos estas tres que vimos al principio. Lo que va a ser importante para nosotros es evaluar la carga del ion, ¿está? Porque la carga del ion tiene mucho impacto sobre la magnitud de la interacción. Recordemos que dijimos recién que las interacciones con iones están en general dominadas por lo que sería Coulomb, y Coulomb tiene en cuenta, entre otras cosas, la carga justamente de los iones en este caso, o las cargas puntuales. Si nosotros tenemos entonces un ion, puede ser un anión o puede ser un catión, cuya carga sea grande, siempre la magnitud de la interacción coulombica va a ser superior que si tenemos un catión o un anión con una carga más pequeña. Entonces, fíjense, yo acá les puse varios ejemplos. Si nosotros tenemos una interacción ion-ion y estamos contrastando el catión sodio con el anión cloruro y el catión aluminio con el anión cloruro, el catión aluminio tiene 3 cargas positivas, a diferencia del catión sodio. Entonces, la interacción entre aluminio y cloruro va a ser una interacción de mayor magnitud. El cloruro en este caso no lo miro porque, bueno, es el mismo en ambos casos. Si tenemos una interacción ion-dipolo permanente, como las que vimos, por ejemplo, con el agua, nuevamente, cuando tengamos el catión en este caso, o el anión con la carga más alta, la interacción será la de mayor magnitud. Y si tenemos una ion-dipolo inducido, por ejemplo, ion metano en este caso, nuevamente, cuando tengamos el ion con carga superior, la interacción será de mayor magnitud. Chao, Victoria, muchas gracias. Seguimos. ¿Qué pasa cuando tenemos fuerzas de dispersión? ¿Qué es lo que vamos a mirar? Tenemos varias cosas para ver. Yo les he puesto acá las 3. Primero que nada, que es yo creo que lo que más impacto tiene, es que vamos a evaluar el peso o la masa, mejor dicho, de las moléculas que están interaccionando. Recuerden que en este caso, si son fuerzas de dispersión, las moléculas que interaccionan son apolares, ¿sí? ¿Por qué vamos a evaluar la masa? Porque recordemos que cuando las moléculas apolares interaccionan una con la otra, se perturban entre sí las nubes electrónicas y eso genera los dipolos positivos y negativos. Cuando nosotros tenemos moléculas con una masa mayor, las nubes o las densidades electrónicas son más grandes. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos más electrones para mover, por así decirlo, los dipolos que se van a generar, positivos y negativos, van a ser dipolos de mucha mayor magnitud, ¿está? Porque tenemos una nube electrónica justamente más grande con la que jugar, ¿está? Una nube electrónica más rica que nos puede permitir la generación de estos dipolos, ¿está? Entonces, si nosotros tenemos masas moleculares o masas molares más grandes, tendremos fuerzas de dispersión de mayor magnitud. Acá fíjense que yo les contrasto la interacción hexano-hexano, que es la que vimos previamente, con una interacción, por ejemplo, metano-metano. Las moléculas de hexano obviamente tienen mayor masa, entonces, a pesar de que son dispersión las interacciones en ambos casos, en el caso de hexano con hexano, ¿sí?, la interacción va a ser de mayor magnitud porque la masa es superior, ¿sí? Otro ejemplo de una situación parecida a esta es la que tenemos acá en la segunda parte, donde nosotros estamos contrastando la interacción octano-octano con la interacción hexano-hexano, ¿sí? Obviamente el octano tiene una masa superior, ¿está? Por lo que la magnitud de la interacción de dispersión octano-octano va a ser superior,
Ahora, en este ejemplo que nosotros tenemos acá, podemos ver que la magnitud de la interacción octano-octano es superior, pero en realidad hay dos cosas que están formando parte del juego. Una de ellas es la masa, que es la que estuvimos charlando recién, y la otra es la que tienen puesta acá, que es la superficie de contacto. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, acá lo tienen graficado en la esquina inferior izquierda. Tenemos las dos moléculas de octano y las dos moléculas de hexano, interaccionando entre ellas. Fíjense, como las moléculas de octano son más largas, son más alargadas, cuando interaccionan una con la otra, fíjense toda la superficie de contacto que tienen entre ellas. ¿Está? Acá las moléculas están asemejadas como si fueran una especie de cilindro. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos interacción hexano con hexano, miren cómo las moléculas son como más cortitas. Entonces, la superficie de interacción entre ellas es menor que la superficie de interacción o de contacto que teníamos en el caso de octano-octano. Mientras mayor sea la superficie de interacción entre las moléculas, es lógico pensar que la magnitud de la interacción va a ser superior. ¿Por qué? Porque tenemos justamente más superficie que permite esa interacción entre las moléculas. ¿Ah? Otro ejemplo de lo que sería la evaluación de la superficie de contacto es evaluar las ramificaciones en la molécula. ¿Sí? Acá tenemos, fíjense, hexano en ambos casos, hexano-hexano, hexano-oxano, hexano-hexano, perdón, pero miren cómo cambia. Este hexano que nosotros tenemos acá es el que llamamos hexano neo, y este hexano es el hexano normal. El hexano normal es el que veíamos recién, las moléculas alargadas, ¿sí? Donde digamos, la molécula es toda un continuo, es decir, carbono unido con carbono, sin tener ningún tipo de ramificaciones. Esta molécula es completamente lineal. Ahora, perdón, el hexano neo es hexano porque sigue estando formado por 6 átomos de carbono y el resto es hidrógeno, pero fíjense cómo la disposición de los átomos en el espacio es diferente. Ahora ya la molécula no es completamente alargada y lineal, sino que tenemos una ramificación en el medio. ¿Por qué es interesante este tipo de contraste de ramificaciones en cuanto a superficie de contacto? Porque si ustedes miran las moléculas del hexano neo y el normal, las moléculas son exactamente iguales, ¿sí? Las fórmulas moleculares son iguales. ¿Eso qué nos indica? Que la masa de las moléculas es la misma. Entonces ahora nosotros no podemos contrastar la magnitud de las interacciones de dispersión en base a la masa, porque ahora la masa es la misma. O sea que solamente vamos a poder analizar superficie de contacto. Y miren lo que sucede. En el hexano normal, esto es lo que vimos recién, tenemos, como las moléculas son lineales, toda esta superficie de contacto en el medio. ¿Sí? Mientras que en el hexano neo, que está ramificado, fíjense cómo ahora la superficie de contacto entre las moléculas disminuyó, porque las moléculas son como más redonditas. ¿Está? Entonces, la superficie de contacto es más chica. Si nosotros tenemos una superficie de contacto más pequeña, es lógico pensar que la magnitud de la interacción de dispersión sea inferior. ¿Sí? Algo que quiero ya introducirles, porque lo pueden ver acá, fíjense que figuran los puntos de ebullición de las sustancias. Es muy común relacionar punto de ebullición con magnitud de las interacciones, por una cuestión de que recordemos qué es lo que es evaporar, digamos, o entrar en ebullición, en realidad, que sería el paso anterior. Nosotros tenemos que darle energía al sistema, ¿sí? Las moléculas se van a empezar a mover, van a tomar energía cinética, se va a transformar esa energía térmica en energía cinética, y cuando las moléculas se mueven,
¿sí? Van a empezar a romper su interacción con las moléculas que tienen al costado y van a pasar de la fase líquida a la fase vapor. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos interacciones entre las moléculas que son de mayor magnitud, nosotros vamos a tener que proporcionar una mayor cantidad de energía para que las moléculas se liberen y pasen de la fase líquida a la fase vapor. Entonces, cuando nosotros tenemos interacciones de mayor magnitud, justamente tendremos un punto de ebullición que va a ser superior, ¿ya? Contrastando, por supuesto, siempre a la misma presión. Entonces, fíjense que acá el punto de ebullición es una magnitud física que nosotros podemos comparar, como para que ustedes vean el contraste entre las magnitudes de las interacciones. Fíjense que el hexanoneo tiene un punto de ebullición de 49,7 grados a presión atmosférica, mientras que el hexano normal tiene un punto de ebullición de 68 grados. O sea que vemos que a pesar de tener la misma masa, la mayor superficie de contacto en el hexano normal hace que justamente tengamos mayor magnitud en las fuerzas de dispersión, y eso se corresponde con un punto de ebullición superior. En el caso del hexano y del octano, el punto del hexano normal es 68 grados, que es el que vimos recién, y fíjense el punto de ebullición del octano, 125,6 grados centígrados. Acá en el caso del octano, recuerden que tenemos en contraste con el hexano dos efectos distintos. Por un lado, una superficie de contacto mayor, y por otro lado, un peso molecular mayor, que hace justamente que la magnitud de las fuerzas de dispersión sea más grande, y eso se traduce en un punto de ebullición más elevado. ¿Sí? ¿Qué pasa con las fuerzas que nos quedan? Si tenemos dipolo-dipolo permanente, dipolo-dipolo inducido, vamos a evaluar nuevamente, más que todo, el peso molar. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno, que son moléculas polares, y tenemos triclorometano, que también son moléculas polares, las habíamos visto hace un ratito. Fíjense cómo en este caso tenemos interacciones dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo permanente, porque son moléculas polares, pero el triclorometano tiene una masa molar que es superior, entonces fíjense cómo el punto de ebullición es más alto que el que tenemos para el sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Es también cierto que en el caso de las moléculas polares podríamos llegar a analizar la diferencia de electronegatividad que tenemos entre los átomos, y eso modifica el momento o la polaridad que tenemos en la molécula. Pero la verdad que eso no termina teniendo tanto impacto como el peso molecular. ¿Sí? El peso molecular es lo que vamos a terminar evaluando primero. ¿Y qué nos queda? Nos quedan los puentes hidrógenos. Supongamos que tenemos dos especies que entre sus moléculas tienen fuerzas de tipo puente hidrógeno. En este caso tenemos, miren, el agua y tenemos peróxido de hidrógeno. Hidrógeno 2, oxígeno 2. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar el peso molecular, de nuevo, y vamos a evaluar la cantidad de puentes hidrógenos que pueden llegar a generarse por molécula. Si comparamos el peso, fíjense, en el caso del agua, el peso es 18 gramos por mol, en el caso del peróxido de hidrógeno, el peso es 34 gramos por mol, ¿sí? O sea que ya sabemos que el peróxido va a tener un punto de ebullición superior, ¿sí? Las fuerzas de interacción tipo puente hidrógeno van a ser de mayor magnitud, pero además vamos a agregar la cantidad de puentes de hidrógeno que pueden formarse por molécula. Miren, en una molécula de agua podemos tener un puente hidrógeno por cada uno de los hidrógenos, y podemos tener un puente hidrógeno por cada uno de los pares electrónicos sin compartir del oxígeno. ¿Sí? Entonces, en total tenemos 4 puentes hidrógenos por molécula como máximo. En una molécula de peróxido de hidrógeno, que es esta que tenemos acá, vamos a tener un puente hidrógeno por hidrógeno,
Y vamos a tener también como máximo un puente hidrógeno por cada uno de los pares electrónicos sin compartir de ambos oxígenos. En total, como máximo por molécula de peróxido podemos llegar a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 interacciones de tipo puente hidrógeno. ¿Está? La mayor cantidad de interacciones por molécula sumado al mayor peso molar hace que justamente el punto de ebullición del peróxido sea superior al punto de ebullición del agua a presión atmosférica.